Padre, estamos aquí con un solo propósito de adorarte. Ya lo hemos hecho con nuestras alabanzas. Ahora queremos adorarte con nuestra atención. Nos postramos ante tus pies y queremos escuchar tu voz. Habla a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 4, lo crean o no, vamos a terminar este libro en esta tarde. Verso 7 dice así la palabra del Señor. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Y así termina esta hermosa carta de parte del apóstol Pablo. Y hermanos, quiero que en esta tarde terminemos esta carta viendo los 10, 11 nombres que Pablo menciona aquí. ¿Por qué? Porque estos personajes que acabamos de leer, tal vez tú los desconoces, tal vez conoces algunos de ellos, pero la mayoría creo que los va a desconocer. Pero estos personajes son como tú y como yo. Personas ordinarias, sencillas, que se dejaron usar para la gloria de Dios. Estos personajes ayudaron a Pablo en la expansión del reino de Dios, en sus tribulaciones. Y creo que después de 2000 años siguen teniendo impacto en las vidas de muchas personas. Entonces creo que después de esta tarde vas a quedar, pienso yo, impresionado por lo que Dios puede hacer con personas, repito, como tú y como yo. Entonces el primer personaje que tenemos aquí en nuestra lista es el de Tíquico. ¿Sí lo ubicas? Allí en el verso 7. Su nombre significa afortunado. Y quiero que veas una vez más cómo lo describe Pablo. Pregúntate, al leer estos personajes, Pablo nos va a describir a ciertos de ellos, ¿no? Y entonces, cuando tú describes a un hermano o cuando un hermano te describe a ti, ¿cómo te describen? ¿O cómo te gustaría que los hermanos te describieran a ti? Repito, su nombre significa afortunado. Y Pablo dice lo siguiente, dice que es un amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. 3 cosas que dice Pablo de este hermano. Dice, es amado, es fiel y es un consiervo mío. Este personaje Tíquico, sabemos de que obviamente era un cristiano de la provincia de Asia y era amado por Pablo. Pablo amaba a dice el Pocho, a este brother. Vemos de que fue fiel a Pablo, pero no solamente fue fiel a Pablo, fue fiel al Evangelio, fue fiel a Jesús y era un consiervo de Pablo. Juntos trabajaron para la obra de Dios. Y lo que quiero que veas aquí es de que al ver estos personajes no hay nada que impida que tú seas tal como ellos. Porque rápidamente no hay nada que te impida a ti ser fiel.
No hay nada en esta vida que te impida ser fiel. Si tú decides ser fiel, tú puedes ser fiel. Si quieres ser un consiervo de los hermanos aquí de la iglesia de Pablo, de Tíquico, no hay nada que te impida servir. Lo único que tienes que hacer es hacerlo. Y entonces Pablo dice que este brother es amado, es fiel y es su consiervo. Y imagínate esto, este personaje Tíquico es quien va a cargar con estas cartas que Pablo está escribiendo. Las cartas que tú tienes en tus faldas el día de hoy. Bueno, tenemos toda la Biblia, ¿no? Pero 4 de ellas, este hermano Tíquico se va a llevar la carta a los Efesios, la carta de Filemón, la carta de Colosas, que es la que estamos estudiando, los colosenses, y una carta que iba dirigida a la iglesia de la Odisea. Y entonces lo que tienes que entender es de que Pablo dice, él era fiel. Pablo dice, quiero que lleves estas cartas. Antes del servicio una hermana me pidió que si le podíamos conseguir un raite. Dice, ¿habrá una familia que me pueda recoger de mi casa y traerme a la iglesia? Hoy se vino caminando. Y si se puede, pues también que me puedan llevar, ¿no? Tíquico cargó con estos pergaminos más de 1000 millas. Imagínate. Esta hermana se vino caminando, qué sé yo, unas 2-3 millas. Este brother cargó con estas cartas más de 1000 millas. Y a patín, bueno, no a patín, o sea, a pie, caminando, ¿no? Tal vez en un burro, en un caballo. Y Pablo le dice, quiero que lleves estas cartas. Y él dice, aquí estoy. Lo que tú quieras, Pablo. Tíquico nunca se imaginó que lo que él estaba haciendo iba a impactar literalmente a millones y millones de personas. En el año 2021 seguimos leyendo estas cartas que este brother cargó consigo mismo. Y aparte de cargar con estas cartas, era un fiel y amado hermano de Pablo. Y Pablo dice, porque son 4 capítulos la carta de los Colosenses, 4 capítulos. Pero Pablo dice, él aparte le tengo tanta confianza que él les va a contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Les va a informar de lo que está sucediendo aquí conmigo. Y lo manda juntamente con otro personaje. Y es el siguiente en nuestra lista. Y el siguiente personaje se llama Onésimo. Onésimo. Y creo que los que estuvieron aquí hace 2 semanas vieron detalladamente la vida de este hermano, ¿sí? Nuestro hermano José Solís se enfocó en la epístola de Filemón. Onésimo era un esclavo, el esclavo de Filemón, recién convertido. Por lo tanto, dice Pablo que era amado y fiel. Y quiero que veas esto. La providencia de Dios es increíble, ¿no? Porque no. Fíjate cómo suceden las cosas. Dios está orquestando, no se dice así, ¿verdad? Obrando esta reunión entre Pablo y Onésimo. Entonces, Onésimo, repito, un esclavo, él está en Colosas y no sé qué está sucediendo, pero él decide huir. Huye sabiendo de que si lo agarran, lo más probable es de que lo van a matar. Lo van a matar o lo van a regresar a su dueño y típicamente cuando un esclavo huía, al regresarlo lo mataban. Hacían un ejemplo de los esclavos que corrían. ¿Por qué? Porque no querían que esto sucediera con todos los esclavos. Y entonces Onésimo jala para Roma. En ese tiempo se cree que en Roma había más de 800,000 habitantes. Y el que no cree en Dios diría, bueno, pues qué casualidad, ¿no? Que Onésimo se conecta con el apóstol Pablo en una ciudad tan enorme donde había más de 800,000 habitantes. Y curioso porque Pablo era buen amigo de Filemón. De hecho, Pablo fue quien llevó a Filemón a los pies de Cristo. Y entonces de pura casualidad diría el que no cree, ¿no?, en Dios, estos se juntaron, Pablo le habla de Cristo, se convierte Onésimo
Y Pablo lo quiere regresar a su dueño. Este es este personaje, Onésimo. Y entonces, aunque Onésimo nació de nuevo, cuando nosotros nacemos de nuevo, o sea, obviamente nuestra vida cambia, ¿no? Nos vamos de muerte a vida, pero las cosas de esta vida no cambian, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tú te conviertes al Señor, si tienes deudas, o sea, esas deudas permanecen a tu cuenta, ¿no? O sea, esas no se van a borrar. Y hay personas que piensan porque ya son cristianos, ya son nuevas criaturas, ya no tienen que pagar esas deudas que tienen nada que ver. Y entonces lo correcto era de que Pablo regresara a este esclavo a su debido dueño, pero me imagino que ya agarraron el sabor de la carta cuando la estudiaron con nuestro hermano José. Pero lo que quiero que veas es de que Onésimo regresa muy diferente. Cuando él se fue un esclavo, pero regresa libre. Cuando se fue muerto y regresa vivo. Cuando se fue, Pablo lo dice, de que se fue un esclavo inútil, pero regresó un esclavo útil para el Señor. Y de hecho es lo que significa el nombre de Onésimo, útil. Y creo que nosotros nos podemos ver en todos estos personajes porque creo que Dios ha tratado con nosotros individualmente. Creo que todos hemos huido de ciertas cosas y hemos tenido ese encuentro con personas que nos hablan de Cristo, nos hablan del Evangelio y nuestra vida queda marcada. Este brother tuvo un encuentro con el Señor y regresa un hombre transformado. Y Pablo dice, regresa con tu dueño. El tercer personaje que tenemos aquí en nuestra lista es Aristarco. Aristarco. Su nombre significa el mejor gobernante. Este varón era macedonio de Tesalónica y este hermano acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero. Y me encanta porque Pablo lo describe como un compañero de prisiones. Un compañero de prisiones, ahí dice en el verso 10. Y entonces lo que tú tienes que ver es esto. Porque vemos estos personajes y dices, ¿cuántos de aquí de pura curiosidad saben un poco de Aristarco? ¿Alguien sabe un poco de Aristarco? Nadie. Ok. Después de hoy vas a saber mucho más de este varón, ¿sí? Y mi anhelo, mi deseo es de que todos nosotros seamos como este. Porque la tendencia dentro de la iglesia es de que las personas llegan, escuchan el evangelio y se emocionan y esa emoción se disipa y después llegan o regresan a la normalidad del pasado. ¿Sí? Esa llamita no permanece. Este brother, diría algo en mexicano, aguanta varía. Aguanta varía. Entonces, aquí tenemos a Aristarco, repito, macedonio. Dice Pablo que era fiel, entregado, y él experimentó lo que Pablo experimentó concerniente a sus prisiones. Si tú lees las cartas, si tú lees el libro de los Hechos, ahí vas a ver este personaje. Pablo, o sea, un hombre apasionado. Él anda literalmente por todo el mundo compartiendo el evangelio, compartiendo lo que Cristo ha hecho por la humanidad. Y Pablo llega a Corinto, empieza a predicar y después de Corinto se va a Éfeso. Y entonces llega a Éfeso y no deja de hacer lo que está haciendo. Él está predicando el evangelio. Y es algo que tú y yo tenemos que hacer. Compartir el evangelio con aquellos que no conocen de Cristo. Y Pablo está predicándole el evangelio. Llega a Éfeso y se mocha la greña. Él está compartiendo el evangelio. Y me encanta porque aparte de compartir el evangelio, Dios empieza a obrar en la vida de Pablo. Al punto de que todas las gentes están siendo sanadas por el apóstol Pablo. Al punto donde la gente se está llevando los pañuelos de Pablo, se están llevando los delantales de Pablo y al tocar estas cosas quedan sanos, no juegues. Y Pablo está haciendo una extraordinaria obra. De hecho, allí en Hechos dice, Dios hacía milagros extraordinarios. Extraordinarios. Y llega a Éfeso y por 2 años Pablo empieza a predicar en la escuela de Tirano. Por 2 años, diario, ahí está, enseñando la palabra de Dios. Y dice allí que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios.
Oyeron la palabra de Dios. Y tuvo un tremendo impacto. Yo siempre he dicho de que si tú tienes un encuentro con Dios, tu vida va a cambiar. Y el impacto fue drástico. ¿Por qué? Porque dice, si lees ahí el capítulo 19 de Hechos, dice que aquellos brujos, los que practicaban la magia, traen todos sus libros y los empiezan a quemar. Pero no solamente eso, el problema fue de que la gente está escuchando la palabra de Dios y sus vidas están cambiando y se están yendo de dioses extraños, de ídolos, falsos dioses, al Dios verdadero. Y entonces había un camarada que se llama Demetrio, ahí lo vas a ver si lees todo el capítulo, te lo recomiendo. Y él era un fabricador de templecitos, de Diana, y los vendía, ¿no? Así como el día de hoy venden las vírgenes y los santos, y vendían estos templos de la diosa Diana, ahí, la gran diosa de Éfeso. Y entonces el impacto de Pablo de compartir la palabra, o sea, ya la gente no está comprando estos ídolos. Y este camarada se enoja y va y agarra a todos los artesanos, dicen, ¿qué onda? Este camarada no está tomando la venta. Y hacen un alboroto. Y andan buscando a Pablo. Pero no encuentran a Pablo. ¿A quién encuentran? Encuentran a un chavo que se llama Gallo y a Aristarco. Y les dan una arrastrada, una golpiza, ahí en el anfiteatro. Una joda, diría el buen mexicano. Y este brother, yo no sé tú, pero creo que yo, después de una buena arrastrada, yo diría, Señor, ahí muere. Me voy a regresar al correo. Esta onda de compartir el evangelio, de andar con Pablo, mejor se la dejo a otro chavo. Este brother sigue y acompaña a Pablo. Dejan la ciudad de Éfeso y Pablo tiene la meta de llegar a Roma. Entonces, después de Éfeso, van a Jerusalén. ¿Por qué? Porque quieren entregar una ofrenda de los gentiles a los santos de Jerusalén para que se ayuden, ¿no? Y camino a Jerusalén se dan cuenta de que en Grecia querían matar a Pablo. ¿Y quién crees que va con Pablo? Aristarco. En México, acabamos de regresar de México, ¿no? Y ahí te dicen, ahorita ya muchos tienen una conexión con el cartel. Y te dicen, tengo que tener cuidado con esto. Te dicen, no te juntes con personas que están involucradas en el cartel. Porque sin deber nada te pueden bailar. Pablo era un hombre marcado, lo querían asesinar. Y Aristarco va a un lado de él. A él no le importaba. Para él, el vivir era Cristo. Y el morir era ganancia. Y él acompaña a Pablo de Éfeso a Grecia, a Jerusalén. En Jerusalén arrestan a Pablo y lo mandan a Roma. Y no sé si conoces o recuerdas la historia ahí en el capítulo 27 y 28 de Hechos, donde se levanta una tormenta y esa tormenta acaba con la barca donde va Pablo. La hace pedazos. Y por pura gracia el centurión dice, no maten a los soldados. Dice, los que sepan nadar, aviéntense, y aquellos que no, agarren pedazos de la barca y hagan todo lo posible para llegar a tierra. Y así como pudieron, se avientan y nadan a esta isla que conocemos como Malta. ¿Y quién creen que iba en este crucero? Aristarco. Yo no sé tú, pero creo que la iglesia necesita personas así. Personas que están dispuestas a sufrir, a servir, sin importar este tipo de condición que llegue a tu vida. Este personaje es algo impresionante, Aristarco. A él literalmente no le importaba morir. Él estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio, por Cristo, por Pablo. El siguiente personaje en nuestra lista es Marcos. Marcos, el sobrino o el primo de Bernabé, también conocido como Juan Marcos. Juan Marcos es algo impresionante. Y entonces espero que después de esta tarde veas a Marcos de una diferente manera. Su nombre Juan es un nombre judío, Marcos es un nombre romano. Era común para personajes que tuvieran ambos nombres, ¿no? Marcos acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Eso lo puedes leer en Hechos capítulo 12, capítulo 13. Y entonces Pablo, juntamente con Bernabé,
se llevan a Marquitos, ¿no? Y se van en este primer viaje misionero, pero acabamos de ver cómo le fue a Pablo, ¿no? Acabamos de ver cómo le fue a Aristarco. Si tú ibas en un viaje misionero, ibas con Pablo, te iban a dar una arrastrada, ibas a ser maltratado, golpeado, ibas a pasar por muchas dificultades. Y se van en este primer viaje misionero y no sé qué sucede, pero no se nos relata en la palabra de Dios, pero algo sucede donde Marquito dice, Nel, esto no es para mí. Y mejor se regresa a casa. Abandona a Pablo y a Bernabé. Y entonces esto causó controversia entre Pablo y Bernabé, porque cuando quieren arrancar en su segundo viaje misionero, Bernabé dice, Pablo, aguanta, deja traerme a mi sobrino o a mi primo, porque quiero que nos acompañe una vez más. Y Pablo dice, Nel, o sea, ¿para qué lo queremos? Nos dejó plantados en el primer viaje y esto causó controversia entre Pablo y Bernabé, al punto que se dividieron, ¿sí? Pablo jaló con Silas y Bernabé se llevó a Marcos. Y esta división fue para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ahora abarcaron lo doble. Pero este es el personaje que tenemos aquí en la lista, Marcos. Aquí en Colosenses 4 vemos que, y esto es lo más importante concerniente a esto que estamos viendo de Marcos, porque hubo una división, pero aquí Pablo enfatiza y quiere recalcar que hubo una reconciliación entre Pablo y Marcos. Y creo que Dios quiere hablar a tu corazón en esta tarde, porque tal vez aquí en la iglesia hay un hermano, una hermana que tuvieron una división y no se han reconciliado. Y aquí nos muestra la palabra de Dios, en particular con Pablo, de cómo Pablo sanó esta relación. Marcos también es mencionado en Filemón, verso 24, ahí donde se menciona por Pablo como su colaborador. Pero acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 4, y fíjate cómo lo menciona aquí Pablo. 2 de Timoteo, capítulo 4. Verso 11. ¿Están ahí? Lo que tienes que entender con la carta de 2 de Timoteo, Pablo está a punto de morir. Él ha peleado la buena batalla, está a punto de ser ejecutado. Y escribe lo siguiente, dice, solo Lucas está conmigo. Dice, toma a Marcos y tráele contigo. Le está escribiendo a Timoteo. Timoteo, tráeme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Ese era el deseo de Pablo, que al final de su vida, este brother que lo abandonó, que no aguantó varilla, estuviera a su lado. ¿Por qué? Porque hubo una reconciliación. Y llegó al punto donde Marcos le era útil a Pablo. Y Pablo lo quería a su lado, al final de su vida. Lamentablemente, Timoteo no alcanzó a llegar. Y el único que estaba allí era Lucas. Sabemos de que Marcos tenía una casa en Jerusalén. Era un hombre de dinero. Tenía su casa allí en Jerusalén y no sé si recuerdas la historia. La podemos leer. Vamos a leerla para que la palabra hable por sí misma. Hechos capítulo 12. Nomás vete rapidito. Hechos capítulo 12. Y a ver si puedes notar la conexión con Marcos. ¿Están ahí? Y entonces dice, Hechos capítulo 12, verso 1, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Le pone 16 soldados para que lo cuiden. ¿Por qué? Porque de una manera milagrosa Pedro ya se había escapado una vez de la cárcel.
Sí, entonces, este no es Herodes el Grande, este es nieto de Herodes el Grande y dice, no, no quiero que vuelva a suceder lo que ya sucedió una vez. Entonces lo rodea con 16 soldados, imagínate. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él, el poder de la oración. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. ¿Cómo estaba Pedro? Pedro sabe de que para el día siguiente va a morir y él está tranquilo. Yo no estaría dormido. Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿qué? Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Y ahí puedes continuar. Donde estaban haciendo oración por Pedro era la casa de Juan Marcos. Este brother que abandonó a Pablo ha cambiado. Y ha cambiado al punto donde el segundo evangelio que está en tu Biblia fue escrito por él. Y tal vez tú estás aquí y tú no has cumplido con algo que el Señor ha puesto delante de ti. Lo que esta porción de la palabra de Dios te habla es de que sí, vamos a fallar en esta vida, pero en Dios encontramos gracia y misericordia y nos va a dar muchas oportunidades. Y vemos de que Marcos, aunque le falló a Pablo, él continuó. Y su vida tuvo un tremendo impacto. Al punto que el día de hoy, imagínate la Biblia sin el Evangelio de Marcos. El siguiente que tenemos en nuestra lista es Bernabé. Su nombre significa hijo de consolación. Bernabé, si lees el libro de los Hechos, vas a ver de que este es el hermano que vendió su tierra, su propiedad y trajo las ganancias a los pies de los apóstoles. Un hombre que sacrificó mucho. Y no sé si recuerdas la historia de cuando Pablo va a Damasco y tiene un encuentro con Jesús, queda ciego y Dios obra para que Ananías vaya y haga oración por él. Tienes que entender de que Pablo, estaba matando a hermanos de la iglesia, buscaba a cristianos para encarcelarlos. Nadie quería nada con Pablo. El único que tenía valor era Bernabé, porque Bernabé va y agarra a Saulo, a Pablo, y se lo lleva y se lo presenta a los apóstoles, porque nadie quería juntarse con un asesino, solamente Bernabé. Y se cree que Bernabé fue quien discipuló al apóstol Pablo, y entonces es increíble. Él es quien lo acompaña en su primer viaje misionero. Rápidamente, el siguiente personaje es Jesús, llamado Justo. Sabemos que era judío, juntamente con Aristarco y con, ¿cómo se llama? Marcos. Ahí se mencionan como los tres de la circuncisión. Eran los únicos judíos que acompañaban a Pablo en este momento. Este es el único lugar donde se menciona en la Biblia a este Jesús llamado Justo.
Y lo más importante de lo que Pablo menciona concerniente a estos tres, que va incluido Jesús, es de que estos tres personajes eran de consuelo a la vida de Pablo, de consuelo. Esa palabra es la palabra paregoria, significa descanso. Este Jesús llamado justo era de consuelo para Pablo. Le traía descanso a su vida. Esta palabra también significa alivio. En nuestro caminar cristiano necesitamos a hombres y mujeres que nos puedan traer alivio. Cuando estamos en una tormenta, en aflicción, en dolor, necesitamos hermanos, hermanas, como Jesús el justo, que puedan llegar a nuestras vidas, a nuestras familias y nos den alivio, descanso. Que puedan minimizar el dolor en nuestra vida. Y es lo que hizo Jesús llamado justo a la vida de Pablo. El siguiente personaje en nuestra lista es Epafras. Ya hablamos un poco sobre este personaje al principio de esta carta. Él era el pastor de la iglesia de Colosas y fíjate lo que dice ahí. Dice, el cual es uno de vosotros. Y después dice, siervo de Cristo. Y Pablo describe, porque recuerda, Epafras estaba viviendo con Pablo en Roma y describe lo que sus ojos veían de este hombre. Dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras, dice Pablo, era un dulos de Cristo. No usa la palabra consiervo. Dice, este brother es un esclavo de Jesús. Un esclavo de Jesús. Un fiel ministro. Así lo describe en el primer capítulo, en el verso 7. Un fiel ministro. Y Epafras era un guerrero de oración. Hermano, la oración cambia todo. Y este hermano oraba por la iglesia. Oraba por su iglesia, por los hermanos, para que ellos estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quería para sus vidas. En la carta de Filemón, Pablo lo describe también como su compañero de prisiones. Después llegamos al séptimo personaje, que es Lucas, el médico amado. Lucas estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento y su último. En el último es donde Pablo dice que Demas lo abandonó. Lucas es el autor del tercer evangelio y es el autor del libro de los Hechos. Lucas. Tradición nos dice que Lucas fue uno de los 70 que Jesús envió en dos. Y es muy probable que Lucas fue quien escribió Segunda de Timoteo. Ve una vez más a Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Y fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Están ahí? Pablo le dice a su hijo adoptivo, ¿no? A Timoteo. Timoteo, procura venir pronto a verme. Pablo, repito, anhelaba ver a Timoteo. Como ya mencioné, Timoteo no alcanzó a llegar y encontrar a Pablo vivo. Pero le dice, procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas. Dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. En las últimas horas de la vida del apóstol Pablo, el único que estaba a su lado era Lucas. Amado por Pablo. Lucas fue quien se tuvo que encargar de los servicios fúnebres del apóstol Pablo.
¿Por qué? Porque Timoteo no alcanzó a llegar. Demas lo abandonó. El único que se quedó con él fue Lucas. El siguiente personaje que tenemos es Demas. Y acabamos de leer aquí, si estás aún ahí, dice, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Pero si regresas a Colosenses, fíjate cómo Pablo describe a este personaje. Y dice en el verso 14, dice, os saluda Lucas, el médico amado, y después 2 palabras. ¿Qué dice? Y Demas. Ahí no vas a encontrar que Demas era un amado hermano, no dice que era un consiervo de Pablo, no dice que era un ministro de Pablo, simplemente dice y Demas. Creo que ya Pablo estaba viendo el cambio en la vida de este varón. Y ojo, porque no dice que Demas perdió la salvación, que perdió la fe, simplemente dice, ¿qué dice? Él fue atraído por el mundo. Y es una advertencia para nosotros de que nosotros no nos dejemos descarriar por las cosas de este mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de nuestra carne. Demas solo se menciona 3 veces en la Biblia. La cita que vimos en 2 Timoteo, en Filemón y aquí en Colosenses. Demas acompañó a Pablo a Roma, pero como acabamos de ver, lo desamparó. El siguiente personaje es Ninfas. Recuerdo la primera vez que leí esta palabra, este nombre, pensé que sea ninja. Es Ninfas. Ninfas, la verdad no se sabe, se desconoce si era un hombre o una mujer. Pero lo que quiero que veas aquí es de que si fue mujer, si fue hombre, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que eran de la Odisea y este personaje estaba encargado de un estudio de hogar. De un estudio de hogar. Hermanos, la bendición de ser parte de un estudio de hogar es algo glorioso. Lo que Dios hace en la intimidad de un hogar, cuando tú llegas a aprender la palabra de Dios con un grupo muy pequeño, no es como en la iglesia, es un grupo pequeño, donde tu caminar cristiano lo compartes con estos hermanos, con estas hermanas y te abres. Y lo que hacemos aquí en los estudios de hogar es de que queremos tener ese tiempo de oración donde, oye, ¿qué es tu necesidad? Y el grupo que es parte de ese estudio de hogar está orando por ti durante toda la semana. Y repito, vidas son transformadas. Y tienes esta persona, no sabemos, desconocemos si era un hombre o una mujer, solamente tenemos su nombre, Ninfas. Esta persona nunca le pasó por su mente que ella iba a salir en la palabra de Dios. Y después de 2000 años, este nombre se sigue pronunciando con el enfoque de que los estudios de hogar son importantes. La iglesia que se reúna en la intimidad de un hogar y juntos podamos caminar lo que esta vida trae delante de nosotros, ¿no? El siguiente personaje es Arquipo. Arquipo probablemente se cree era el hijo de Filemón. Y cuando Epafras dejó la iglesia de Colosas, Arquipo tal vez se cree que fue quien tomó control de la iglesia en Colosas. Si lees, no sé si recuerdas, si lees el libro de Filemón, ahí se menciona a Apia. Apia se cree que era la esposa de Filemón. Pero aquí tienes este personaje que ministraba en la iglesia de Colosas y me encanta porque Pablo no se dirige directamente a él. Le dice a la iglesia, cuando vean a Arquipo, díganle esto. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Lo más probable es de que este brother, cuando Epafras se fue para ir a Roma, le dijo a Arquipo, Arquipo, tú te vas a quedar encargado de la iglesia. Imagínate que el día de hoy se te dijera, que llegara el pastor y te dijera,
Nahum, tú te vas a encargar de la iglesia. O sea, no juegues. Y este brother tal vez era como Timoteo, ¿no? Pablo tuvo que trabajar con Timoteo porque Timoteo tenía un problema de seguridad. Pero Pablo le dice, hablen con Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y déjame decirte, el Señor te ha dado a ti un ministerio. La pregunta clave es, ¿qué estás haciendo con él? Y si estás aquí en esta tarde y no sabes qué ministerio te ha dado Dios, entonces es tiempo de que tú empieces a buscar el rostro del Señor y digas, Señor, ¿qué es lo que has puesto para mi vida el día de hoy? Porque no queremos vivir esta vida de balde. No queremos que pasen los años y que nuestra vida no marque absolutamente nada en lo que concierne la humanidad. Porque déjame decirte una cosa, cuando tú llegues al cielo, Dios no te va a preguntar, oye, ¿cuánto ganaste? ¿Cuánto dinero pudiste hacer en tu vida? ¿De qué tamaño era tu casa? ¿Cuántos carros compraste? ¿Cuál fue el salario más alto que pudiste alcanzar? ¿Cuáles fueron los logros? Dios no te va a preguntar eso. Dios está buscando a personas, a hombres, a mujeres que son fieles al llamado, al ministerio que Dios les ha otorgado. Y cuando llegues a su presencia te va a decir, oye, ¿qué hiciste? Si eres casado, ¿qué hiciste con esa mujer que yo te di? ¿Qué hiciste con esos hijos? Eso es lo primordial, ese es tu Jerusalén, eso es el número 1 en tu vida. Después la iglesia. Oye, ¿qué hiciste en la iglesia? ¿Qué vas a contestar? Se menciona aquí la iglesia de la Odisea. Hermanos, si tú lees el libro de Apocalipsis, ahí se mencionan las 7 iglesias. ¿Cómo ves tú tu iglesia? Esta iglesia de la Odisea era una iglesia vital, era una iglesia creciente. No se sabe quién la fundó, pero lamentablemente esta iglesia se convirtió en una iglesia tibia. Lo puedes ver ahí en Apocalipsis capítulo 3. Ellos, los hermanos, las hermanas, se creían ricos, autosuficientes, pero Dios los miraba de una manera muy distinta. Dios les dice, ustedes son desventurados, son miserables, son pobres, están ciegos y desnudos. Dios nos ve de una manera muy diferente. Ante Dios no podemos engañar la realidad, no podemos tapar la realidad de nuestras vidas. Y Pablo les escribió una carta a estos hermanos de la Odisea. Lamentablemente no sabemos qué pasó con ella. Se extravió, se perdió. Y no forma parte de nuestra Biblia el día de hoy. No se cree que Pablo también haya escrito una carta a Hierápolis, pero se menciona aquí. Y lo más probable es de que Epafras pastoreaba estas iglesias, juntamente con la de Colosas. Y para concluir, Pablo concluye su carta con 2 recordatorios. Y creo que son recordatorios para todos nosotros el día de hoy. Y estos 2 recordatorios encapsulan todo el mensaje de esta carta que hemos estudiado ya por meses, ¿no? El primero, Pablo dice lo siguiente: acordaos de mis prisiones. Acordados de mis prisiones. Las cadenas que estaban sobre las manos y los pies de Pablo nos hablan del valor de este hombre. Ponte a pensar, creo que la pandemia le abrió los ojos a muchas personas. No solamente concerniente a lo médico. Hay muchos cristianos que tenían temor de llegar a la iglesia. ¿Por qué? Sí, por la pandemia, ¿no? Eso es válido.
Pero había muchos que dejaron de llegar a la iglesia por la consecuencia de ser multados por el gobierno. Y durante la pandemia hablábamos sobre eso. Si nosotros como cristianos no estamos dispuestos a recibir una multa, o sea, si tú estás aquí y eso corrió por tu mente donde decías, yo no voy a ir a la iglesia porque no quiero que me multen, tienes que meditar concerniente a tu cristianismo. Porque leemos la palabra y hemos visto solamente 11 personajes en la iglesia primitiva que sufrieron por el evangelio, que no solamente estaban dispuestos a ser multados, estaban dispuestos a morir. Y repito, creo que la pandemia le abrió los ojos a muchos cristianos y se dieron cuenta de que su cristianismo era un cristianismo Mickey, de que realmente no estaban comprometidos con el Señor. Y me encanta, ¿por qué? Porque a veces Dios tiene que usar una pandemia para sacudir a sus hijos y que ellos se puedan ver al espejo y digan, híjole, realmente soy un cristiano chafa. Y me encanta porque Pablo se comprometió con el evangelio. Él era un hombre comprometido al evangelio. Pablo no estaría bajo arresto, ni habría enfrentado todas las dificultades que él experimentó si no fuera por el compromiso y el amor que él tenía por Jesús. Al punto de que Pablo se entregó y se dejó decapitar por amor a Jesús, por amor al evangelio. Y lamentablemente durante una pandemia muchos cristianos no se querían dejar multar. Las cadenas le recordaban constantemente a Pablo la naturaleza práctica de su compromiso como cristiano. Y déjame decirte lo siguiente, ese estilo de vida fue de tremendo impacto a todas las personas que estaban aún a su alrededor de Pablo. Filipenses 1, verso 13 dice, de tal manera, dice Pablo, que mis prisiones, dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Cuando Pablo estaba encarcelado, en la cárcel predicaba. Y el evangelio se expandía cuando él estaba encadenado. Él nunca dejó de callar. Siempre compartió el amor de Cristo, siempre compartió la gracia. Y de esa manera termina Pablo, porque el segundo recordatorio, Pablo les recordó la gracia de Dios. Terminó Pablo donde comenzó. Y en cierto sentido, toda la epístola defiende el principio de la gracia. Que Dios dio su salvación gratuitamente, que no requiere nada más que una confianza total en la obra de su Hijo Jesús, y que la gracia sostiene la vida de todo cristiano sin importar su circunstancia. Si la gracia de Dios está contigo, así como estuvo con ellos, no necesitas absolutamente nada más en esta vida. Esta carta nos enseña que la totalidad de Dios se encuentra en una persona, y esa persona es Cristo, y que estamos completos en Él, y con Él no nos hace falta absolutamente nada. Hermanos, la gracia de Dios es más que suficiente. Y así termina esta carta. Y Dios te exhorta a ti y me exhorta a mí. Y no sé qué tanto vas a recordar de este mensaje. Tal vez el 10%. Tal vez ni eso. Pero llévate esto. Recuerda esto. No hay nada que te impida a ti ser fiel. Y no hay nada más hermoso que el poder contar con un hermano, con una hermana que es fiel. Porque sin importar sus circunstancias, cuando un hermano y una hermana se comprometen, no con el pastor, pero con Cristo, tú puedes confiar que ese brother, que esa hermana, va a estar ahí para ti.
¿Por qué? Porque su compromiso no es con el pastor, con el liderazgo, su compromiso es con aquel que ama su alma y entregó su vida totalmente, sacrificialmente por ti. Y no hay nada que impida que tú seas fiel. No hay nada que impida que tú sirvas. Todo concierne a tu compromiso. Si lo quieres hacer, lo vas a hacer. Lamentablemente el día de hoy, y esto duele, pero somos buenos para poner muchas excusas. Pero Dios en esta tarde nos pinta este cuadro con distintos personajes. Para mí mi favorito, bueno, eso sale sobrando, ¿no? Tú escoge tu favorito y creo que se nos ha dado un ejemplo. Y Dios te manda en esta tarde a que seas fiel. Cualquier cosa, cualquier llamado, ministerio que Dios ha puesto en tu mano, sé fiel y sigue sirviendo. Porque sabes una cosa, esta Biblia ya se cerró. Ya no le podemos quitar, no le podemos agregar. Pero sabes una cosa, Dios sigue obrando el día de hoy. Dios sigue obrando y quiere obrar en tu vida. Ahora, ¿qué tanto quieres que Dios obre en ti? Curioso porque ya se me estaba olvidando. ¿Tienen la foto? Quiero enseñarles una foto del año 1995. Hoy estaba en casa y estaba leyendo esta porción de Hechos. Y una hermana, ya algunos de ustedes la conocen, nuestra hermana Ofelia, ella fue quien fue fiel, ella fue obediente y ella me compartió el Evangelio en el año 1994. Y me mandó hoy esta foto. Esta mañana me la manda y me dice, mira, no le voy a leer el texto, ¿no? Es algo personal. Pero me manda esta foto y un hermoso recuerdo de cuando el Señor me alcanzó, me rescató, me transformó, cuando estaba más perdido que la Llorona. Y entonces esta hermana me discipuló por mucho tiempo, me tuvo mucha paciencia. Y esta foto me la manda, ¿por qué? Porque ella también me discipuló concerniente a mi bautizo. Y entonces pasamos por muchas clases ahí en el centro evangelístico donde llegábamos y nos daban estas clases. Y ahí pueden ver a mi esposa. Mi esposa no está gordita por naturaleza, o sea, está gordita porque está embarazada. Y les quería enseñar esta foto porque esta mujer tuvo un impacto en mi vida, pero no solamente en la mía, porque cuando Dios me alcanzó a mí, mi esposa no era cristiana. Y ahí yo le tuve que machetear por mucho tiempo. De hecho, fueron los años más difíciles de nuestro matrimonio, donde, si soy sincero, yo ya me quería divorciar. Porque mi esposa, yo llegaba a la iglesia y pensaban que era un soltero, por más de 2 años. Pero el Señor la alcanzó. Y está gordita porque ahí venía en camino nuestra primera hija, Jessica. Entonces Dios impactó mi vida, la vida de mi esposa y ha impactado la vida de nuestros hijos. Porque una mujer fue fiel y cumplió con su deber, el mandato que el Señor le ha dado de compartir las buenas nuevas. Y ese tiempo que ella invirtió en mi vida, le dije hoy, Ofelia, lo que tú hiciste ese día ha dado fruto ya por más de 25 años y va a seguir dando. Tal como los personajes que vimos en esta tarde. Esos personajes siguen dando fruto y ya han pasado 2000 años. Hermano, hermana, deja que tu vida marque las vidas de otras personas que no conocen a Cristo. No dejes que temor, no dejes que tu bajo estima te impida que Dios obre a través de ti para transformar una vida que puede transformar una familia, una generación. Sé fiel. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por tu sacrificio. Al dar lo mejor que
que tú podías dar a tu Hijo unigénito. Gracias que tu evangelio sigue cambiando, transformando vidas. Padre, yo te pido que sigas usando a esta iglesia, que sigas usando a cada uno de mis hermanos que están aquí. Porque en esta iglesia hay Marcos, hay Lucas, hay Aristarcos, hay Onésimos, hay Bernabés. Úsalos. Quita de ellos todo temor. Y llénalos de tu espíritu para que tengan el valor de predicar, de dar testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas. Para que nuestra comunidad, nuestra ciudad de Oxnard pueda ser transformada por ti. Glorifícate. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.